noches, los saludamos en Perspectivas. Estamos totalmente en vivo, en noche de lunes y con un programa de lujo, porque aparte tenemos a un coconductor de lujo. Hoy se estrena con nosotros Edgar Olivares. Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Qué gusto saludarte, al igual que a toda la gente de Canal 44. Así es, nos incorporamos a partir de esta noche aquí en Perspectivas para llevar los temas más importantes que atañen a Jalisco, a México, al mundo y sobre todo pues hacer un análisis y estar aquí para entrevistar a los personajes que todos los días hacen la noticia. Un placer compartir micrófonos contigo, Enrique. Comenzamos entonces Perspectivas esta segunda etapa con el análisis, la crítica, las entrevistas que hemos tenido en ya los prácticamente 2 años que tenemos al aire con ustedes y sobre todo con las aportaciones que nos puedan hacer ustedes a través de las redes sociales, a través de su participación. Todo está apareciendo en pantalla, #Perspectivas, el WhatsApp. Si quieres que nos compartas, Edgar, tu cuenta personal de Twitter. Así es @Edgar_Olivares, letra G, @Edgar_Olivares G, y también pues invitarlos a que se comuniquen a través de las cuentas de Canal 44, que es @Canal 44 TV en Twitter y en Facebook. Comenzamos con un tema que ha generado muchísima polémica en el país desde la semana pasada y tiene que ver con un enfrentamiento político, un enfrentamiento verbal entre el gobierno de Javier Corral en Chihuahua. Hay que recordar que Chihuahua tuvo alternancia que no tenía prácticamente desde los 90, tuvo alternancia a nivel de la gubernatura estatal. Llegó un hombre crítico siempre del sistema como Javier Corral y se ha enfrentado a muchísimas complicaciones en materia económica y presupuestaria. Y su enfrentamiento directamente lo ha colocado así, es con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De acuerdo a lo que dice Javier Corral, le han retenido recursos que ascienden a poco más de 700 millones de pesos por las investigaciones que está haciendo en torno a los presuntos desvíos de César Duarte cuando fue gobernador de Chihuahua y que, de acuerdo a lo que han publicado algunos medios, como por ejemplo Animal Político, esos recursos pudieron haber llegado en algún momento a las arcas del PRI y por lo tanto ser utilizado para las campañas políticas. La respuesta de la Secretaría de Hacienda ha sido de que no, que en realidad hay criterios técnicos detrás de este tipo de decisiones y por lo tanto estamos en un enfrentamiento, Edgar, que no es tan común, ¿no? Entre un gobernador, tal vez no lo veíamos desde los tiempos incluso de Zedillo, ¿no? En que una serie de gobernadores se rebelaron contra el poder presidencial. Un enfrentamiento de un gobernador crítico de oposición, como es el caso de Javier Corral, con la administración de Enrique Peña Nieto. Claro, además Javier Corral, un hombre que, como lo mencionaba, siempre ha sido crítico incluso al sistema de medios, ¿no? Y ayer lo comentaba, que con esta respuesta de la Secretaría de Hacienda vendría en cascada prácticamente en los medios que están, digamos, cobijando al presidente Peña Nieto por la cantidad de dinero que han recibido en el sexenio. Pero también es muy importante decir, Enrique, que no es seguramente la primera vez que se triangulan recursos a través de un gobierno estatal a un partido político, a una campaña electoral. El tema es que aquí se descubre la forma y se descubre y sale a la luz pública la manera en la que actuó César Duarte como gobernador de Chihuahua, cómo triangula estos recursos con el PRI y bueno, pues por esa causa está hoy Alejandro Gutiérrez, exsecretario adjunto del PRI, preso y salpicado Manlio Fabio Beltrán. Escuchamos, si me permites, Edgar, a Javier Corral. Ayer Javier Corral estuvo arropado por algunos gobernadores del Partido de Acción Nacional, estuvo arropado también por personajes importantes de su partido, de sociedad civil, incluso de la oposición en Chihuahua, de otros partidos políticos. Esto dijo ayer Javier Corral en un evento masivo que hubo en Chihuahua. Nos ha negado el depósito de 780 millones de pesos acordados a través de 3 convenios. Exigimos al presidente Peña Nieto, al secretario de Hacienda José Antonio González Anaya, que se respeten y se nos transfieran de inmediato los recursos convenidos para el saneamiento financiero de Chihuahua, toda vez que ha quedado acreditado que no es un tema de disponibilidad de recursos, que el Estado nunca ha cuestionado el mecanismo de transferencia, que se ha proporcionado oportunamente la información relativa a las cuentas bancarias, certificadas incluso por las propias instituciones financieras.
Esta explicación dio también Edgar en el programa con Carlos Loret de Mola. Esta explicación dio José Antonio González Anaya, el actual secretario de Hacienda, que por cierto sustituyó a José Antonio Mid en este cargo. Esto decía, por eso están reteniendo 700 millones de pesos al gobierno de Chihuahua. Hay una comisión de funcionarios fiscales, que son todos los secretarios de finanzas de todos los estados que monitorean que esto ocurra. Pero de ahí el gobernador también dijo, es que no me dieron para pagar mis aguinaldos, pues tuvo 2,000 millones de pesos más durante todo el año, por arriba de su presupuesto, 3,000 millones de pesos más comparado con el 2016. Entonces, de lo que se está hablando, él mencionó 3 convenios alrededor de esto, que no se pagaron ninguno, de hecho 4 convenios. Uno se pagó el 29 de diciembre. Los otros convenios, el convenio otro, nos dieron una cuenta de banco equivocada. Entonces no la pudimos depositar, nos dieron la cuenta adecuada ayer. Entonces ese es el segundo. ¿Y se los van a depositar? No, porque ya es del año pasado. Ya eso lo perdieron. Pues eso ahora sí que se complica. ¿Cuál es el convenio controvertido? El de los 700 millones de pesos. Ahora, Edgar, yo creo que el debate que está en el centro de esta polémica es, ¿se están reteniendo recursos por, digamos, la voluntad del gobierno de Javier Corral de combatir la corrupción de su antecesor? ¿O realmente existen criterios técnicos detrás de las decisiones de Hacienda? Creo que ese es el centro de la polémica, ¿no? Por supuesto, porque habría que ver si hay otros antecedentes, por ejemplo, con gobiernos del mismo partido, ¿no? Porque si hay convenios firmados pero no llegan los recursos, pues tampoco van a hacer una guerra frontal contra el presidente, ¿no? El presidente puede decirle, ¿sabes qué? No hay suficiencia presupuestaria, como es el caso que están diciendo en estos convenios. En uno de los convenios, ¿no? En uno, porque se supone que en el resto de los convenios, en los otros 3, pues se agotó el tiempo en diciembre y por lo tanto ya no se puede depositar esos recursos. 2 dicen que se pagaron, 1 es la insuficiencia presupuestaria, que es el gran paquete de 700 la cuenta millones. Que supuestamente no estaba, que no era una cuenta correcta, que a mí me parece una broma, ¿no? Porque digo, en una comunicación real, una comunicación benéfica para las dos partes, pues uno entiende que si un secretario se encuentra que no hay una cuenta adecuada, una cuenta correcta, pues se comunica con el tesorero de Chihuahua y le dice, oye, aquí tenemos un problema. No, porque al final, Edgar, creo que el debate detrás es, pues hay ciudadanos detrás, ¿no? No es un asunto de darle dinero al gobernador de Chihuahua o no es un asunto de darle al secretario de finanzas de esa entidad. Es decir, el hecho de que más de 700 millones de pesos no lleguen a Chihuahua, pues lo que nos indica es que hay muchos ciudadanos que no pueden acceder a servicios públicos, ¿no? Por supuesto, sin duda ya es una guerra franca, incluso política. El presidente Peña Nieto en su discurso de ayer lo que señaló, hoy también lo señaló, sí, fue un acto político e incluso descalificó la conferencia de prensa que dio Javier Corral en la Ciudad de México, cuando, bueno, pues el tema es más allá que solamente una confrontación entre dos personajes que pueden tener dimes y diretes, pero lo que estamos hablando aquí es de recursos para un Estado y hay que ver las implicaciones que tendrá Chihuahua tiene, ¿no? De no recibir estos 700 millones y hay que ver si el gobierno va a ceder en esta discusión. La presión es importante, pero habrá que ver si realmente depositan ese dinero. A mí, de entrada, me da mal sabor de boca que, por ejemplo, los gobernadores, la mayoría de ellos, se alineen con la posición de Enrique Peña Nieto. Que eso es interesante porque uno supondría que en un sistema federal, pues los gobernadores de alguna forma estarían apoyándose unos a otros para obtener mejores relaciones con el centro. Me parece que esto nos habla mucho de cómo se maneja el federalismo mexicano, que es, si estás en buena sintonía con el presidente, te va bien económicamente, te llegan tus presupuestos, pero si eres un gobernador crítico del presidente de la República, en ese momento te cortan la tubería. Segundo que me parece importante señalar, Edgar, es hasta qué punto sigue existiendo, digamos, esta estructura en donde algunas partidas totalmente discrecionales son utilizadas así para chantajear a gobernadores o para chantajear a personajes que no están directamente vinculados o que no tienen una simpatía política del presidente de la República. Los recursos están directamente vinculados a lo que le llaman el ramo 23. El ramo 23 son estos excesos presupuestales que tiene la presidencia y que llegan porque casi siempre el presidente y el Congreso aprueban presupuestos que sabemos que están a la baja para después poder tener mucho mayor
menor margen de utilización. Entonces me parece, Edgar, que es castigo político, es decir, sanción política a quien realmente no está siguiendo las directrices de la presidencia. Y dos, el asunto de cómo se utilizan partidas discrecionales. Que esto no quita que Corral esté haciendo teatro. Pues claro que Corral está haciendo teatro. El asunto es si detrás de la postura de Corral existen razones o argumentos de peso, ¿no? Y otro de los cuestionamientos que yo tendría es por qué la Secretaría de Hacienda firma un convenio de 700 millones de pesos, no solamente si no tiene el dinero en ese momento, sino que pueda visibilizar hacia el futuro que no los va a tener. Vaya, porque eso puede ser, ¿no? Que vaya a tener ingresos y entonces se los va a depositar. Pero no estamos hablando de poco dinero. Son 700 millones de pesos que la Secretaría de Hacienda o ya los tenía o perfectamente sabía que los iba a tener. Y justo en esta coyuntura de la investigación del PRI, pues resulta que ya no hay dinero. Eso es lo que resulta sospechoso. 2,000 millones de pesos habla en la entrevista con Carlos Loret, José Antonio González Anaya, el secretario de Hacienda, habla de 2,000 millones de pesos extras que llegaron a Chihuahua de lo presupuestado, que por cierto tienen que ver con aportaciones y con participaciones que se distribuyen a todas las entidades federativas. Es decir, no estamos hablando de que la Secretaría de Hacienda, por buena onda, de favor, le dijo al gobernador de Chihuahua, oye, ahí te van 2,000 millones de pesos extras. Es dinero, mucho que tiene que ver con recursos extras que de pronto se recaudan, que va directamente a las arcas estatales. Me parece que más allá de la polémica en este sentido coyuntural de lo que está sucediendo en este momento, Edgar, ojalá que esto sirva para repensar el modelo en que se relacionan los estados y el gobierno central. Es decir, aquí no debe de haber posverdades de a quién le crees, al gobernador o a la Secretaría de Hacienda. Si las cosas estuvieran claras sobre papel, cómo se acceden a esos recursos, a través de qué procedimientos, me parece que este debate ni existiría. El problema es que estamos hablando del ramo 23, una partida discrecional que le permite al presidente, lamentablemente, premiar a sus amigos y castigar a sus adversarios políticos, y me parece que es algo que no tendría que existir en una democracia o en el panorama político actual, ¿no? Claro, y no tendría que existir en ningún nivel, ni siquiera en esa relación de Estado, federación, sino también con los municipios, ¿no? Porque también se da esa parte en los estados con quienes no son de tu partido o quien incluso puede ser de tu partido, pero no es de tu agrado y entonces mejor favorezco a este porque le veo más futuro en vez del otro. Por supuesto, la utilización partidista y particularista del presupuesto público. Hasta aquí con el tema de Corral, que seguramente tendremos toda la semana para seguir platicando de este diferendo entre la presidencia de la República y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Pero al regreso platicamos de un hombre polémico, alguien que siempre genera controversia, que es Donald Trump. Cumple un año al frente de la Casa Blanca. Vamos a hacer un balance de su primer año al frente del despacho político más poderoso del mundo. Regresamos. A 12 meses de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, su primer año se ha caracterizado por escándalos, fake news, ataques a migrantes y sus expresiones peculiares. Una de sus primeras gestiones fue la eliminación del programa DACA, que protegía de la deportación a miles de jóvenes migrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños. Con su llegada a la presidencia, Donald Trump refrendó su intención de construir un muro en la frontera con México para combatir la migración ilegal. Sobre el Telecán, el magnate estadounidense ha mantenido una postura áspera de abandonar el acuerdo si los términos no le convencen, lo que ha impedido la concreción de las negociaciones. Fake news es probablemente una de las frases preferidas del mandatario, la cual utiliza constantemente en contra de los medios de comunicación, a los que acusa de tratarlo injustamente y de achacarle historias falsas, como la presunta interferencia rusa para ayudarlo a ganar las elecciones. Quizá lo que más ha destacado durante el primer año de mandato de Donald Trump sea su pelea contra el mundo. Ha revivado la tensión contra Corea del Norte, que mantiene la amenaza de iniciar una guerra con armas nucleares. El escándalo más reciente, protagonizado por el neoyorquino, fueron sus insultos a países africanos, Haití y El Salvador, hecho por el cual fue tachado como racista. Trump, por supuesto, lo negó y lo calificó como una nueva fake news. Pues tenemos noticias de último momento. Fallece a los 93 años Luis Echeverría, expresidente. Un personaje sin duda, Luis Echeverría Álvarez, quien, bueno, lo recordamos, por supuesto,
por dos sucesos particulares, yo los pondría en esos términos, el 68 y el 71, ¿no? Uno como secretario de Gobernación de Díaz Ordaz, donde, bueno, él no tuvo la culpa, le echó la culpa al presidente. O al menos eso dice, ¿no? Y, sí, a eso me refiero, irónicamente él no tuvo la culpa, no tuvo nada que ver en el 68 en la matanza de Tlatelolco y en el 71 en el Halconazo, donde le echa la culpa al regente de la Ciudad de México. Ahí está, pues no de los mejores, ¿no? Mayores gratos recuerdos, pero muere a los 93 años. Seguramente tendremos y profundizaremos más la información. Pero hablamos del primer año de Trump. Cumple un año al frente del despacho oval de la Casa Blanca, con muchísimos datos que seguramente platicaremos en este momento con el doctor Arturo Santa Cruz. Pero sí sabes cuál es la palabra que más utilizó como presidente, Edgar, que ha utilizado más como presidente. ¿Debe ser fake news? Fake news, ahí está, le atinaste. Esas son las dos palabras que he utilizado más. Noticias falsas y que, bueno, pues obviamente fue una afrenta con los medios de comunicación recién llegado a la Casa Blanca, donde decía que el New York Times y el CNN y todos estos medios de mucho prestigio en Estados Unidos se dedicaban a hacer noticias falsas, ¿no? Noticias falsas, fake news, ¿no? Saludamos al doctor Arturo Santa Cruz, especialista en América del Norte de nuestra casa de estudios. Doctor, ¿cómo estás? Enrique, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy bien. Feliz año a ti, a Edgar y a todos los escuchas. Muchas gracias por sintonizarnos, por darnos estos minutos. ¿Cómo calificas el primer año de Donald Trump? Parece que pasará más a la historia por algunas anécdotas, algunos episodios, pero ¿cómo lo analizas en términos generales? Pues ha sido definitivamente negativo el balance y en muchos frentes. Sin embargo, a reserva de desarrollar esto un poquito más adelante, sí habría que notar que no ha sido tan negativo como se esperaba, ¿sí? Ha sido negativo, te decía, en el frente interno, evidentemente, todos los desastres que le ha causado, sobre todo más recientemente con la reforma fiscal, con la cuestión de la inmigración, que al final de cuentas es un tema que beneficia a Estados Unidos por el racismo y la intolerancia que ha promovido, por el daño que le ha hecho la reforma del sistema de salud de Obama, aunque no haya podido pasar su propia reforma, sí, todo eso en el ámbito interno, y ha sido también negativo en el ámbito externo, con todos estos exabruptos, el más reciente que acaban de mencionar ustedes, sobre la manera en que se refirió a algunos países, sí. Entonces, por eso dos cuestiones, tanto en el ámbito interno como externo, ha sido negativo, como les decía, el balance. Sin embargo, hubiera podido ser peor. Si recordamos la retórica con la que inició su mandato, sí, hace ya casi un año, si todas las broncas que empezó a comprar alrededor del mundo, uno hubiera esperado que habría más conflictos en el ámbito internacional de los que tenemos. Digo, esto de ninguna manera es por culparlo a él, ¿verdad? Pero ciertamente pudo ser peor. Ahora, en el caso particular de Estados Unidos, en la agenda que marcó él como candidato presidencial, ¿el balance para Trump es bueno o malo? Por ejemplo, tenemos el caso de la reforma fiscal que logró sacarla, pero hay otras cosas que se le han atorado que para bien de los mexicanos, pudiéramos ponerlo en esos términos, o de México, quizá fue un buen año para nosotros, pero no muy bueno para él. En esos términos, en esos balances, ¿cómo califica este año de Trump, particularmente en su agenda dentro de su país? Pues mayoritariamente malo, la verdad. Como ya señalaban ustedes, y como también lo acabo de mencionar yo hace unos momentos, por ejemplo, una de sus banderas principales, que era el cambiar, si no es que simplemente quitar la reforma del sistema de salud creada por Barack Obama, pues en términos generales se topó con pared, ¿verdad? Sí, ciertamente la ha podido dañar, pero en los márgenes, pues, pero no pudo implementar su propia reforma, o sea, la atoró en el Congreso, como que se le han atorado otra serie de cuestiones. Sí. Más recientemente también esta orden del Poder Judicial de prácticamente restaurar el DACA, ¿verdad? Que quería Totalmente dar por terminado. Ahora, ahí lo interesante, Arturo Santa Cruz, que si bien se ha topado con pared en muchos temas, con el Poder Judicial, con el Congreso, con otros países, lo que ha pasado también con Corea del Norte, me parece que la reforma fiscal, por más que analizándola fríamente parece que va a dejar déficit, incluso más desigualdad en los Estados Unidos, para él es una victoria personal que unifica al Partido Republicano y que parece que le da un cierto horizonte promisorio de cara a las elecciones de 2018. Me parece que cierra el año con esa medallita, ¿no?
Sí, exactamente. Eso es lo que me iba a referir a continuación, después de lo que mencioné. Sí. Que en la columna de los activos habría que poner ahí la reforma fiscal así uno esté en desacuerdo con ella y así sea claro que en el mediano y largo plazo va a ser perjudicial para su país. Por lo menos él puede presumir que algo que no se había logrado en décadas, que era una reforma al sistema fiscal, la logró él, ¿verdad? Entonces, por ese lado, sí, ciertamente tiene esa medallita, como dices, Enrique. Ahora, mucho de Trump es el Twitter, mucho de Trump es las declaraciones, y parece que no realmente actúa en detrimento de lo que pudiera ser muy negativo, por ejemplo, contra los migrantes, contra muchas comunidades extranjeras que viven en Estados Unidos. Por ejemplo, revisando los números de las deportaciones, pues prácticamente están igual que en la era de Obama, ¿no? Incluso poco abajo. Poco abajo. Bueno, lo que pasa es que ahí sí, digamos que si ves los números totales, es cierto lo que dices. Donde cambia significativamente la cuestión es la manera en que están sacando a la gente de Estados Unidos, ¿verdad? Una cosa es sacarla cuando está intentando entrar, que es lo que sucedió con Obama, de ahí que le llamaran, como ustedes recordarán, el deportador en jefe, ¿sí? Una cosa es eso, y eso sí, ciertamente ha ido a la baja en parte porque ha habido menos personas que quieren cruzar, pero por otra parte los números se han incrementado en lo que se refiere a las personas que son deportadas desde sus lugares de trabajo, muchas veces desde sus hogares, ¿sí? Entonces eso sí es mucho más pero duro y mucho más traumático, ¿verdad? Si ya tienes tiempo viviendo en Estados Unidos y de repente llegan y te sacan, pues crea mucho más disrupción contigo y con tu entorno, con tu familia, ¿verdad? ¿Sí? Claro. Ahora, doctor, en el panorama político de cara a la elección de noviembre, ¿tiene posibilidades Trump de retener las mayorías legislativas? ¿Te parece que puede haber un correctivo? No sé cómo ves incluso al Partido Demócrata de cara a las elecciones intermedias. Sí, yo creo que sí la tiene muy, muy dura, ¿sí? Y espero que no nos equivoquemos como nos pasó hace más de un año cuando parecía que él era inelegible y resultó electo, así fuera perdiendo el voto popular, pero por medio del colegio electoral resultó finalmente electo. Sí, pero ciertamente, por lo menos en la Cámara Baja, parece que sí van a perder la mayoría de los republicanos, sí. Y existe, y se habla ya incluso de la posibilidad de que pierdan los republicanos también la mayoría en el Senado, aunque eso es más difícil, pues. Pero por lo menos en una de las dos cámaras parece que sí estarían perdiendo la mayoría, y eso pues evidentemente complicaría todavía más la agenda legislativa del presidente Trump. Claro, y que se le ha complicado también mucho el tema de la popularidad, incluso con quienes votaron por él, ¿no? Por ejemplo, el caso de Steve Bannon y todo lo que él representa, que ya no están de acuerdo con la forma de gobernar de Donald Trump, incluso con su personalidad. Esto se puede acentuar en las legislativas de medio término, pero también ya en la elección presidencial se puede reflejar en una derrota de Trump. Aquí lo importante es que realmente se capitalice ese desgaste que ya tiene Trump, ¿no? Sí, bueno, sí, y también que el desgaste realmente trascienda a sus bases, que se han comportado de manera sí, malamente heroica, digamos, sí, que lo siguen apoyando, es decir, su núcleo duro, sus bases, el voto cautivo, digamos, ahí está apoyándolo todavía, y eso es lo preocupante. ¿Has podido, Arturo Santa Cruz, revisar este libro de Michael Wolff tan polémico? Sí, he tenido, no entero, pero sí lo he ojeado, digamos. Tengo la versión electrónica. Te habla mucho también de cómo está el debate político en Estados Unidos, ¿no? Que toda esta serie de chismes que han surgido en torno a este libro marquen la agenda con tanta rotundidad en un país como Estados Unidos que pues siempre ha tenido una prensa muy dinámica, un debate público muy vigoroso, y en este momento parece que la misma personalidad de Trump ha empujado un debate muy, muy vano, ¿no? Sobre temas muy vanos. Pues en parte sí es muy vano, pero también es muy preocupante. Aquí yo creo que desde el recién fallecido, como ya ahorita comentaban ustedes, Luis Echeverría, no teníamos un presidente de que sea tanto escarnio, ¿sí? Sí. Y Luis Echeverría era una lumbrera, sí, en paz descanse, ¿verdad? Pero la verdad era una lumbrera comparado con Trump, ¿sí? Entonces, o sea, lo que plantea el libro, que por lo demás no es nada nuevo, pues, pero digamos, la tesis central es que su entorno incluso lo considera una persona no apta para gobernar, ¿sí? Entonces imagínate, si aquí estuviera diciendo algo similar
sobre nuestro presidente. Sobre Peña Nieto, ¿no? Sería preocupante, ¿verdad? Ahora, pero del libro al impeachment todavía hay mucho trecho, ¿no? Es el problema. Pues vamos a quedar esperando el impeachment, parece. Sí, no, eso no quiere que vaya a haber impeachment, ni mucho menos, pues. Pero a lo que voy es que, ciertamente, digamos, lo que está sintetizando el libro, porque como digo, no es ninguna novedad, básicamente todos los chismes que revela el libro son cuestiones que ya se habían trascendido a la prensa, sí, a New York Times, a Washington Post, a Político, a muchos otros medios, CNN, etcétera, sí, pero sí, digamos, al condensarlos hace más claro, pues, que el presidente quizás no se encuentre bien mentalmente, y eso yo creo que sí es preocupante, no es algo banal. Doctor Arturo Santa Cruz, como siempre, gracias por tus minutos. Un saludo. Un gustazo. Un abrazo y feliz año. Saludos. Doctor Arturo Santa Cruz, quien es director del Centro de Estudios sobre América del Norte del CUCH. Seguimos con temas controversiales. Edgar, sigue atorado el asunto del fiscal anticorrupción, enredado. Hay que recordar desde el 24 de diciembre que lo votaron. Por supuesto, desde el 24 no ha podido entrar de lleno este sistema estatal anticorrupción y pues hoy vamos a tener a dos de los protagonistas más importantes de este tema, por supuesto a Gabriel Valencia, quien obtuvo una suspensión definitiva en este amparo que interpuso, y también a Jorge Alatorre, quien es el presidente del Comité de Participación Social. Vamos al corte, siga con nosotros en Perspectivas. El presidente del Comité Estatal del PRI, Héctor Pizano Ramos, aseguró que el partido Movimiento Ciudadano ha tenido cierta complicidad en la suspensión del nombramiento del fiscal anticorrupción, al considerar que, lejos de hacer un llamado a Augusto Valencia para que su hermano hubiese retirado el amparo en este proceso, se han mantenido ausentes. El titular resaltó que quien toma las decisiones en Movimiento Ciudadano debe tomar una postura y deslindarse o hacer lo necesario para que ya se termine este obstáculo en la implementación del sistema anticorrupción. Es decir, que pueda asumir el cargo de fiscal, electo por un comité integrado a partir de la sociedad. Pizano Ramos agregó que es fundamental que en el Estado exista certeza con el nombramiento de dicho cargo, lo cual permitirá atacar de manera contundente la impunidad y la corrupción. En diciembre se nombró en el Congreso del Estado el fiscal anticorrupción a Gerardo de la Cruz, académico de la Universidad Panamericana. Sin embargo, por una suspensión que ha otorgado la justicia federal, Gerardo de la Cruz no ha podido tomar protesta del cargo. Y hoy platicamos precisamente con quien ha promovido este amparo. Gabriel Valencia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Jorge Alatorre, presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Ese mero, encantado de estar con ustedes. Oye, platícanos un poquito, Gabriel, primero en qué consiste el amparo que solicitaste y por qué lo solicitaste. Bueno, primero se crea la reforma a la Constitución para generar la Fiscalía Especial en Combate a la Corrupción. En el artículo 53 se hace la modificación. Posteriormente se hace la modificación al artículo 22 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. Y sale, una vez hecho la reforma a la ley, sale la convocatoria, en la cual establece ciertos requisitos para poder ser aspirante al fiscal especial en combate a la corrupción. Una vez con esos requisitos, yo cumplo con ellos, los proporciono al Congreso y me someto a la evaluación que hace el Comité de Participación Social. Posteriormente, el comité, en su trabajo aseado, correcto, que a mi parecer lo hizo de forma correcta, no porque yo esté en uno de los mejores perfiles, sino al contrario, me tocó ver cómo se hizo el trabajo, se hizo los exámenes a todos los participantes y emite su informe técnico. Se lo remite al gobernador el 28 de noviembre, en el cual el gobernador establece que iba a mandar a los perfiles señalados a los mejores perfiles. Tan es así que posteriormente manda la primera terna, sin mal no me equivoco, el 7 de diciembre, y en esa terna propone, conforme a como está la lista del comité, propone en su primer lugar a la que aparece en primer lugar. Iris, ¿no? A Lilian. Luego aparece
el que está en 7º lugar. Y por último está otra persona que no se sometió a la evaluación que hizo el comité. Y esa quedó invalidada, ¿no? No quedó inválida. Bueno, más bien votaron todos en abstención. Votaron ¿no? todos en abstención, sí. pero eso no significa que esos candidatos elegibles no pudieran llegar a ser fiscales especiales por el procedimiento que se había aprobado, que en caso de no contar las 2 ternas con la votación adecuada, podrían ser candidatos por el método de insaculación. Cierto. Entonces, continuaban vigente esa candidatura para ser elegible a fiscal en combate a la corrupción. Es por ello, al momento de yo ver esta situación, tramito la demanda de amparo. Demanda de amparo que se admitió hasta el 11 de diciembre por parte del juez de distrito. No obstante que me había mandado a solicitar un requerimiento, se cumplió. ¿Y sobre la base de qué pides la suspensión? La suspensión la pido en el sentido de que se continúe con el procedimiento, pero no se designe. Esto es, que no se le tome protesta. ¿Pero basado en qué? Basado en que no tomó en cuenta el gobernador para emitir su primera terna, en la demanda de amparo, no tomó en consideración el informe técnico del comité. Esta situación, no obstante que ya se había efectuado la primera votación del 11 de diciembre en el cual dijeron no y que se solicita otra nueva terna al gobernador, el gobernador ya tenía conocimiento de mi amparo. Sí. Posteriormente, manda el 14 otra terna, en la cual aparece en esa terna, conforme a la lista, un segundo lugar, posteriormente estoy yo, luego viene en la lista un cuarto lugar, que al parecer, y me comentó en otro diálogo que tuvimos, que el cuarto lugar también tiene la misma puntuación que yo, y mandan a otra persona que aparece en el 5º lugar. Casualmente, pues me excluye el gobernador. No entiendo por qué. Pero lo puede hacer. Para mi particular punto de vista, no lo puede hacer porque esa decisión la tiene que tomar de forma fundada y motivada. No lo digo yo. En esa situación hay una jurisprudencia de la Corte de la Segunda Sala que establece si la facultad mencionada está sujeta a determinadas reglas, no puede considerarse soberana y discrecional. Y continúa, porque no puede tomarse sin una debida fundamentación y motivación, pues de lo contrario colisionaría con la naturaleza misma de estos procesos decisorios. O sea, pero si él cree que tú podrías creer en un conflicto de interés por ser hermano de un diputado, te puede saltar. Bueno, entonces, ¿por qué no creyó que había un conflicto de interés con un fiscal que su esposa es diputada? Con un fiscal que su esposa El fiscal general, cuando mandó, su esposa era diputada, y decir que no hay un conflicto de interés en esa situación, también creo que lo hay, sí. Pues sería contrario. Y en este tema, el comité pues también hizo una evaluación y no observó esa situación. Entonces lo que tú dices es, yo pido la suspensión porque no me lo tomaron en cuenta. Yo pido la suspensión. Porque fue el tercer lugar y me tenían que haber involucrado. Yo pido la suspensión en el sentido, los tratados internacionales establecen la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 21, toda persona tiene derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Esto es, ahorita que está lo electoral, los precandidatos. Pero es porque no te incluyeron, Gabriel, nada más aclaramos eso. Es que no es que me incluyan. No, yo entiendo, me puedes decir toda la... No me permitieron participar, no me permitieron participar en el proceso de elección. Nada más no te mandaron la terna, ¿no? No, porque para poder ser candidatos elegibles, el gobernador tenía que señalarlo y ponerlo ahí. Creo que yo no digo que yo tengo un mejor perfil, la situación es que el gobernador, de una forma desasiada, no cumplió con lo establecido en la Constitución, en su artículo 53, en la ley orgánica, en su artículo 22, que dice, para elegir al fiscal especial en combate a la corrupción se observarán, en su fracción segunda, para que se analicen los perfiles, se emita un informe. Nadie lo obliga, tampoco. No, tomar en cuenta. O sea, se observarán, nada más. Yo no lo estoy diciendo, lo dice una resolución. No lo sé, no puedes meter 50 documentos. Lo que quiero decir es, yo no puedo en la Constitución, en la Constitución una facultad, déjame nada más terminar el argumento. Una facultad que tiene el gobernador es mandar una terna.
como quiera. Si él se compromete luego a atender los criterios que marca el comité de participación, es otra cosa. Bueno, yo no lo digo, lo dice un tribunal colegiado en su resolución. Bueno, yo no lo digo, y la Constitución es clara en decir que dice: el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, para que analice los perfiles y emita sus opiniones mismas, que serán enviadas al gobernador, quien, tomando en cuenta las opiniones del comité, someterá a consideración del Congreso una terna. No, tomará. Si quiere, y no. si se fija ahí en la jurisprudencia, y si se fija en la resolución del tribunal colegiado, que no es mi opinión, es la opinión de un tribunal. Está bien. Bueno, pues está bien. Jorge Latorre, ¿qué opinas de este problema jurídico? Bueno, a ver, hasta donde tengo entendido, la opinión del tribunal colegiado, independientemente de que se diga que una segunda confirmación de una suspensión definitiva implica un veredicto, aún falta el veredicto. Sí, Entonces yo creo que lo que ellos dicen es que, desde mi perspectiva y del equipo jurídico que me ha asesorado, es que consideran que tienen que evaluarlo a mayor profundidad. 1. 2. En la ley, de acuerdo también con lo que yo he leído y con lo que el equipo jurídico que nos asesora nos lo ha mencionado, se encuentra la facultad efectivamente del gobernador de tomar en cuenta la opinión del Comité de Participación, la cual se encuentra ahí plasmada. El tomar en cuenta la opinión no implica que nosotros le hagamos la terna al gobernador, porque entonces la mandaríamos directamente al Congreso. Tercero, efectivamente toda decisión pública tiene que estar fundada y motivada. Pero yo creo que creemos que la fundación y motivación es sobre lo que propones, no sobre lo que dejas de proponer, que es una cosa que seguramente ellos tendrán también que resolvernos en este recurso. Y cuarto, por más, es un honor estar en esta posición, por supuesto. Sin embargo, hay que recordar que en el diseño institucional de toda república, la soberanía se encuentra depositada en los poderes. Y en ese sentido nosotros efectivamente tenemos tenido una injerencia dentro de este proceso, que la forma como el proceso se pintaba 1 o 2 meses antes de nuestra designación es otra. Había personas que ya tenían las columnas escritas con un... Sí, de quién se va, se de los fiscal, dije, ¿no? etcétera, y pues ninguno de esos vaticinios hubieran quedado peor que los del brujo mayor que sale en cierto canal todo el tiempo. Entonces, algo pasó. Yo creo que la opinión fue tomada en cuenta. Se puede discrepar, por supuesto, y para eso estamos, para poder ver los argumentos y que las autoridades lleguen a dirimir lo que corresponde. Ahora, Gabriel Valencia se ha convertido en el malo de la película, de toda esta historia. Hoy, por ejemplo, el Observatorio Permanente del Sistema hace pues un llamado, ¿no?, a que ya te desistas, a que ya dejes el procedimiento para que se pueda o ya pueda entrar en funciones todo el sistema estatal anticorrupción. Eres el malo de la película, has recibido presiones, además de lo que públicamente ha manifestado el gobernador, el presidente del PRI e incluso gente de Movimiento Ciudadano. Pues yo no debo de ser considerado el villano, que así lo hagan creer, pues creo que es de una forma inadecuada, porque hay un doble discurso por parte del gobernador. Dice el gobernador que va a hacer todo lo posible, todo lo jurídico, cuando en un primer momento, cuando se le notifica la suspensión el 21 de diciembre, el gobernador, pues no obstante que se le notificó, dice, bueno, estoy de vacaciones y me voy. Y remite una queja extemporánea para atacar la suspensión provisional hasta el 8 de enero. Digo, bueno, ¿ese es su compromiso? El que dice una cosa en los medios, achacando la culpa a uno, y en lo jurídico y en lo fáctico no lo hace. Y en la primera demanda de amparo, en su informe justificado dice, al respecto se niegan los actos reclamados. Respecto de la primera terna, no lo digo yo. Entonces, ¿niega emitir una primera terna? Digo, entonces, el calificar un asunto que, como bien lo dice el presidente del comité, para eso están los poderes, hay una división de poderes, el Poder Judicial está analizando este procedimiento. Para mí queda claro que hubo un desaseo y por lo expuesto en los medios de comunicación veo que por el simple hecho de ser hermano de un diputado se me está discriminando al poder tener un acceso en condiciones de igualdad a participar en un procedimiento de elección, de
combate a la corrupción. Justamente también el observatorio está solicitando en este llamado que hace las evidencias y argumentos del Congreso y de la Secretaría General en el caso. ¿Tú nos puedes decir? Ahí está una de la evidencia. Una de esas. ¿Algo más? Aquí está por parte del Congreso, que establece en un recurso de queja que no fue enviado porque estaban de vacaciones el titular, cosa que considero que es inadecuado, pero en su queja establece y que el análisis de los perfiles y opiniones técnicas que emite el citado Comité de Participación Social no constituye bajo ninguna óptica un condicionante que obliga al titular del Ejecutivo en el Estado a enviar la terna que en opinión de multicitado comité cumplan con los mejores criterios para integrarla. Creo que si leemos todos los de estos vamos a matar a la audiencia. Pero déjame preguntarte una cosa. A ver, está claro, desasiado el proceso fue, la primera terna fue un desastre, incluso había incluido uno de los perfiles que ni siquiera había ido a entrevista, no había presentado su 3 de 3 a Talamantes. Sin embargo, ahorita, como has visto el proceso, la participación de la sociedad civil, la observación de los medios de comunicación, ¿no crees que lo más adecuado es desistirte? Viendo a quién se eligió. No te digo que se eligiera alguien en la Secretaría de Gobernación. Yo creo que lo más adecuado es que también, no obstante que hay una cuestión, una transparencia, que también haya una debida rendición de cuentas y que si el gobernador efectuó un procedimiento desasiado, que rinda cuentas. Esa es mi opinión. Y en tu caso, en mi caso, yo no he cerrado el diálogo, he estado platicando con la sociedad, con organizaciones no gubernamentales, estoy viendo su punto de vista, hemos estado platicando, el miércoles pasado tuvimos un diálogo, de hecho estuvo el Comité de Participación Social en ese diálogo y estoy analizando para poder ver cuál sería la decisión correcta. ¿Cuándo la tomas? No, pues tengo que analizar los temas. Pero no tienes entonces no, pues ya terminamos a capricho de cuanto tú decidas. No es un capricho. Entonces estamos a capricho de un gobernador que hace un proceso desasiado. Bueno. Ya se eligió. No es que el gobernador aceptó que se equivocó. No sé si él lo ha aceptado, pero a ver, lo que nos toca a nosotros, desde el periodismo, es hacer la crítica de los hechos. Y en este caso hay un fiscal que ha sido nombrado, que tiene todas las de la ley y que no entra en vigor su nombramiento por amparo. Un candidato electo, al contrario, no es que no entre en vigor por mi amparo, todavía le hace falta continuar la continuación del procedimiento. Pero el y ese procedimiento, te digo, en una de las bases, en la base segunda, requisitos de elegibilidad, sin perjuicio de quien resulte electo previo a rendir protesta de ley, acredita evaluación de control de confianza. Entonces no te vas a desistir. No, pues yo no he dicho eso. No, por eso. No, yo no he dicho eso. ¿Te lo vas a seguir analizando? Yo estoy señalando, pues sí, pues para tomar una decisión correcta se deben de reunir todos los elementos, ¿no? El tomar decisiones al vapor, pasa esto. Un procedimiento desasiado. ¿Qué ganas con continuar Vamos al corte, Edgar, si quieres. Vamos al corte y regresamos con Jorge Latorre, que también ya hay que darle el uso de la voz porque no le vamos a dar el uso de la voz toda la noche, y con Gabriel Valencia. Estamos en Perspectivas. Estamos de regreso en Perspectivas platicando sobre el fiscal anticorrupción en Jalisco. Estamos en horas clave. Edgar. Así es. A ver, todo este proceso empaña, ensucia el recién nacido sistema estatal anticorrupción. Yo creo que no, porque apenas tenemos que ver los logros del propio sistema. Entonces, el que haya cualquier tipo de acción de cualquier otra persona previa al trabajo que va a empezar este sistema, yo creo que no tiene que juzgársele de esa forma, por un lado. Por otro lado, creo que el proceso al cual llegamos hasta el día de hoy es un proceso que es francamente muy interesante, que involucra una participación muy activa de la sociedad civil desde la Comisión Interinstitucional en que se hace el diseño, en que se permite un diseño institucional que, a diferencia del resto de los estados de la República, lo pueden preguntar, permite una decisión autónoma por parte de un comité de participación social, una decisión la cual no es absoluta. Es autónoma. O sea, en el resto de los estados tienes el involucramiento de una o varias agencias que además presionan a los integrantes para que tomen una decisión o de plano no les permiten evaluar a los candidatos. La ventaja que yo veo aquí es que es diferente y que pudimos hacer uso de esas potestades. Y eso ha hecho que el caso de Jalisco, independientemente de los problemas que pueda haber, o sea, no, por favor, yo no sé quién esperaba que el camino hacia a acabar con la corrupción iba a ser llano, o sea, ni la persona más optimista les iba a afirmar eso. Pero los obstáculos que van surgiendo simple y sencillamente se van atendiendo. Hay algunos que podrán permitir que pasemos, otros que tengamos que hacer
otras alternativas, pero siempre hay un camino establecido en las leyes para eso. Entonces yo no lo veo que se empañe o se ensucie. Yo no sé, mira, más problema veo yo, por ejemplo, a nivel nacional, donde hay una clara voluntad de que aquí no vamos a nombrar nada y se acabó. Y se acabó. Sí. Yo creo que eso sí es un problema. Acá yo no lo veo de esa forma. Aquí me parece que los avances han sido importantes. Se nombró a un auditor que creo que está bien respaldado. Es decir, es técnico, ha hecho estudios sobre la Auditoría Superior de la Federación, conoce el tema y está, digamos, virtualmente electo otro, que es Gerardo de la Cruz, que también parece que tiene independencia para el cargo. Es decir, tal vez eso hace 2 o 3 años sería difícil de pensar. También están los magistrados, a pesar de que nos falta uno, pues es otro problema. Por ejemplo, nos falta uno. Pues se vuelve a sacar la convocatoria y lo sacaremos. O sea, vamos, esto no es una tarea de 2 o 3 meses ni fácil. La cosa es que simple y sencillamente la cantidad de personas que ya están hartas del estado actual de las cosas, cada vez somos más. Y no estamos dispuestos a permitir que esto siga postergándose o que siga obstaculizándose. Entonces, simple y sencillamente iremos avanzando. Ahora, Gabriel, en ese mismo sentido, ya hablando en un asunto más constructivo, más allá de lo que suceda, si tomas la decisión de desistirte o no, ¿qué tendría que mejorar de este proceso desde tu punto de vista? Es decir, decías, lo del comité adecuado, estuve ahí, vi cómo hicieron las entrevistas, los papeles que requirieron. En el proceso político en general para nombrar un fiscal. Pues que la sociedad esté más y que la toma de decisiones se encarguen más en este tipo de procesos, evitar el reparto de cuotas, y que la autoridad que sienta la presión social, que tan es así que la convocatoria señala que el comité va a dar transparencia a estos procedimientos y legitimación social a las personas que lleguen al cargo. Entonces, que se dejen de decir somos una decisión soberana y discrecional y yo puedo nombrar a quien quiera. Al contrario, la sociedad son los que les da el empleo a estas personas que están en el gobierno y la sociedad debe de legitimar esos procedimientos. Y creo que el proceso en el Comité de Participación Social hizo bien su trabajo. De hecho, para mi punto particular, hizo un muy buen trabajo en todos los procedimientos. En la evaluación, en el filtro, digamos, en todo. ¿no? Y este comité, su opinión sí debe de ser tomada en cuenta por todas las autoridades. No quiere decir que sea vinculante. No quiere decir que ellos nombren o señalen a esta persona, sino que señalen a los mejores y que de esos mejores se elija en este procedimiento y que la decisión de la autoridad sea fundada y motivada y establecer en una primera terna a una persona que ni siquiera le dio el respeto al Comité de Participación Social que da legitimación en estos procesos, pues creo que no es correcto, porque seguía siendo candidato elegible. Pero sin sustituir al Congreso y al gobernador, que son los que tienen las facultades constitucionales. No, tendrán facultades constitucionales. No, y que sea tomada en cuenta. Sí. Para eso es para la fundamentación y motivación de una forma en que tomen ellos las decisiones y que le doten de legitimación a las personas. Creo que eso y evitar discriminar a la gente por tener un hermano o algo. No es discriminación, es conflicto de interés. Ahora queda claro para mí es discriminación. Hay yo si mi hermano fuera diputado tampoco me hubiera registrado, porque sé que puedo caer en un problema de conflicto de interés. No, porque yo solicité a ese hermano que se abstuviera de votar y que se abstuviera del proceso. Y eso es un impedimento que está establecido en la ley. ¿Y eso no te acerca a una fuerza política? No, ¿a qué fuerza política me acerca? ¿Al partido político de tu hermano? No me acerca. Si tú fijaste, ustedes dieron la nota de la persona que estaba en ese momento que dijo de mí. La persona que estuvo encargado de la fracción parlamentaria del partido político al que mencionas. Ismael del Toro, dices. Que mencionó de mí antes cuando salió la resolución del comité. ¿Qué señaló? Que eras alguien incapaz, ¿no? No. ¿Qué señaló? Que había conflicto de intereses. Eso señaló y el comité no lo señaló. Entonces, pero por eso no lo define el comité, ¿o sí, Jorge? A ver, vamos por partes. Hace unos momentos decíamos que el fiscal no era legítimo porque hay una diputada, pero ella también se abstuvo, así como en tu caso se abstuvo tu hermano también se abstuvo la diputada. Entonces,
hay que usar el mismo criterio, el mismo rasero para ambas cosas. Uno. Dos, insisto, seguimos creyendo que cuando dice que no es vinculante, eso es lo suficientemente claro que significa que no es obligatorio. Y tercero, insisto en que las decisiones públicas todas tienen que ser efectivamente, estoy de acuerdo, fundadas y motivadas, pero no las abstenciones de las decisiones. O sea, sino, vamos, comprendo yo su punto de vista, lo he escuchado, pero yo, pues, me parece a mí que lo que se funda y se motiva es lo que se decide, no lo que dejas de decidir en ese momento. Ahora, por último, ¿qué gana Gabriel Valencia conseguir con este proceso si queda claro que no va a ser fiscal anticorrupción? Bueno, estoy haciendo patente el desaseo de un procedimiento. Y lo que estoy... reflectores para que nos demos no reflectores, cuenta. hacer que las cosas se hagan correctas de la forma correcta, conforme la están aprobando, quien protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución. Es eso, que se hagan las cosas de forma correcta. Como en aquella ocasiones me decían, ¿qué ganas con que se transparente la partida de 8,000? ¿Para qué quieres esa información? ¿De qué te sirve? Bueno, pues es un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. ¿Todo el proceso sería ¿No? ideal? Pues es que pudiera ser. Eso ya depende de la decisión del juez y depende de que la autoridad haga bien su trabajo. ¿Has hablado con Enrique Alfaro de este tema o no? He hablado con todas las personas, incluso hasta con ustedes, que ustedes me señalan para expresarles cómo Por eso, son ¿pero los con temas. Enrique Alfaro también? No he hablado. No has hablado con Enrique Alfaro. Gracias, Gabriel, por haber estado aquí. Gracias, Jorge Latorre. Encantado. Gracias, Enrique. Hasta el miércoles en Perspectivas.